¿Cuánto pesa realmente la dignidad de un hombre? Se mide por el peso de sus acciones en la bolsa de valores, por la cantidad de ceros en su cuenta bancaria o por la capacidad de mantenerse en pie frente a la adversidad, incluso cuando sus piernas físicas se niegan a responder. Esta es la pregunta que atormentaba a Roberto Velasco, un titán de la industria tecnológica de 42 años, cuya mente brillante había construido un imperio capaz de intimidar a los competidores más feroces del mercado, pero cuyo corazón permanecía resguardado tras muros de hormigón armado y desconfianza. Roberto vivía en una paradoja constante. Era el hombre más poderoso de la ciudad, capaz de comprar edificios enteros con una sola firma, pero se sentía el ser más frágil del mundo cada vez que debía enfrentarse a la mirada de lástima de un extraño. Esa noche, sin embargo, había decidido desafiar a sus propios demonios, ignorando esa voz interna que le gritaba que se quedara en su ático blindado, protegido por su riqueza y su aislamiento. Había aceptado una cita a ciegas, una concesión desesperada a la soledad que le roía los huesos, con la ingenua esperanza de que, tal vez, solo tal vez, alguien pudiera ver más allá del metal cromado de su silla de ruedas. La preparación para la velada fue un ritual meticuloso y casi doloroso, ejecutado con la precisión de una operación militar en su lujoso apartamento de la zona más exclusiva de la capital. Roberto se miró en el espejo de cuerpo entero, ajustando el nudo de su corbata de seda italiana, un accesorio que costaba más de lo que muchas familias ganaban en un mes. Su traje, hecho a medida por el sastre más prestigioso de Londres, estaba diseñado específicamente para caer perfectamente sobre su cuerpo sentado, ocultando las atrofias musculares y proyectando una imagen de poder y control absoluto. Sin embargo, mientras se aplicaba una colonia con notas de madera y ámbar, sus manos temblaban imperceptiblemente, traicionando la ansiedad que su rostro estoico se negaba a mostrar. Se repetía a sí mismo sus logros, las fusiones empresariales, las portadas de revistas de negocios, los premios de innovación. Intentaba usar su currículum como una armadura contra el miedo al rechazo. «Soy Roberto Velasco», susurró al reflejo, intentando convencerse de que su valor intrínseco no había desaparecido el día de aquel fatídico accidente de coche 5 años atrás. Pero el silencio de la habitación, vasto y lujoso, le devolvió una mirada escéptica, recordándole que el dinero podía comprar compañía, pero nunca deseo genuino. El restaurante elegido para el encuentro era L'Eternité, un establecimiento de 3 estrellas Michelin, donde la reserva debía hacerse con meses de antelación y donde el aire mismo parecía oler a trufas blancas y exclusividad rancia. Al llegar, el valet parking, un joven nervioso, tardó unos segundos más de lo habitual en sacar la silla de ruedas del maletero del sedán blindado de Roberto, un retraso minúsculo que para el millonario se sintió como una eternidad bajo los focos de la entrada. Roberto se transfirió al asiento con la fuerza de sus brazos, un movimiento ensayado que requería un esfuerzo titánico, pero que él hacía parecer fluido, casi desafiante. Entró al restaurante deslizándose sobre el mármol pulido, sintiendo instantáneamente cómo las conversaciones se detenían por una fracción de segundo. Docenas de ojos se posaron en él, no con admiración, sino con esa mezcla tóxica de curiosidad morbosa y lástima que él había llegado a detestar más que a nada en el mundo. El maître, un hombre bajito y sudoroso, se apresuró a recibirlo con una reverencia exagerada, intentando compensar la incomodidad evidente de los otros comensales, retirando una silla de la mesa reservada con un ruido que resonó como un disparo en la mente de Roberto. Sentado finalmente a la mesa, ubicada estratégicamente cerca de un ventanal con vistas a la ciudad, pero lo suficientemente aislada para otorgar privacidad,
Roberto pidió un whisky de Malta de 30 años y comenzó la tortura de la espera. Miró su reloj, un Patek Philippe de edición limitada, y notó que faltaban 5 minutos para la hora acordada. Su mente, traicionera, comenzó a repasar los perfiles financieros de las personas que lo rodeaban, juzgándolos por sus zapatos y sus joyas, un mecanismo de defensa que había perfeccionado para sentirse superior cuando se sentía físicamente inferior. «Ellos caminan, pero yo vuelo», pensó con amargura, acariciando el borde del mantel de lino egipcio. Sin embargo, la arrogancia era solo una fachada, una capa de pintura dorada sobre una estructura oxidada. En el fondo, Roberto estaba aterrorizado. La mujer con la que se iba a encontrar, Vanessa, venía recomendada por un socio comercial que le había asegurado que era de mente abierta y culta. Roberto se aferraba a esas palabras como un náufrago a una tabla, rezando para que mente abierta no fuera un eufemismo para cazafortunas. Dispuesta a tolerar al inválido, Vanessa llegó con 15 minutos de retraso, haciendo una entrada teatral que capturó la atención de todo el salón comedor. Era, sin duda, espectacularmente hermosa según los estándares convencionales. Alta, rubia, vestida con un traje de noche rojo que se adhería a su figura como una segunda piel y cargada de joyas que brillaban bajo la luz tenue de los candelabros. Roberto sintió un vuelco en el estómago, una mezcla de atracción y pánico, mientras ella escaneaba el salón buscando a su cita. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de él, la sonrisa de ensayo que ella traía puesta se congeló y luego se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de confusión y finalmente de una decepción mal disimulada. Ella caminó hacia la mesa no con la gracia de quien va al encuentro de un destino prometedor, sino con la lentitud de quien se acerca a un problema inesperado. Roberto, intentando mantener la compostura, enderezó la espalda y esbozó una sonrisa cortés, pero pudo ver claramente cómo la mirada de Vanessa bajaba directamente a las ruedas de su silla antes de subir con desgana a su rostro. El juicio había sido emitido antes incluso de que se dijera la primera palabra. «Tú debes ser Roberto», dijo ella, sin ofrecerle la mano, y se sentó al otro lado de la mesa manteniendo una distancia que parecía kilométrica. Su tono de voz era frío, carente de la calidez que se espera en un primer encuentro, y sus ojos seguían evitando el contacto directo, vagando por el restaurante como buscando una salida de emergencia. «¿Y tú, Vanessa? Es un placer finalmente conocerte», respondió Roberto, utilizando su voz de sala de juntas, profunda y controlada, tratando de imponer su presencia más allá de su condición física. «Te ves deslumbrante esta noche. Por favor, pide lo que desees. La carta de vinos de este lugar es excepcional. Tengo algunas botellas reservadas en mi bodega privada aquí mismo». Intentó impresionarla de inmediato, lanzando el anzuelo de su estatus económico, esperando que el brillo de su poder cegara la visión de su silla. Pero Vanessa solo suspiró, un sonido exasperado que cortó el aire, y dejó su bolso de marca sobre la mesa con un golpe seco, creando una barrera física entre los dos. «Nadie me dijo nada sobre esto», dijo ella finalmente, haciendo un gesto vago y despectivo con su mano manicurada hacia la parte inferior del cuerpo de Roberto. El golpe fue directo y sin anestesia. Roberto sintió cómo la sangre se le subía a la cara, una mezcla de ira y vergüenza que le calentaba las orejas. Apretó los reposabrazos de su silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Tuve un accidente hace unos años», explicó, odiándose a sí mismo por sentir la necesidad de justificarse, de explicar su existencia a una desconocida. «Pero te aseguro que eso no afecta en absoluto quién soy, ni lo que he logrado. Dirijo una corporación multinacional. Viajo por el mundo. Tengo una vida plena. Una vida plena»,
repitió ella con sarcasmo, soltando una risa corta y cruel que hizo que la pareja de la mesa contigua se girara a mirar. Mira, Roberto, seamos realistas. Yo soy una mujer activa. Me gusta esquiar, bailar, ir a galas y lucirme del brazo de un hombre que pueda, estar a la altura. No vine aquí para ser enfermera ni para empujar a nadie. Es una cuestión de imagen, ¿entiendes? ¿Cómo se vería esto en mis redes sociales? La humillación comenzó a escalar rápidamente, transformándose en un espectáculo público. El camarero se acercó tímidamente para tomar la orden, pero Vanessa ni siquiera abrió el menú. «No creo que vayamos a cenar», anunció ella en voz alta, asegurándose de que su voz se proyectara lo suficiente para que las mesas vecinas escucharan su indignación. «Honestamente, esto es una falta de respeto hacia mi tiempo. Deberías poner una advertencia en tu perfil o avisar antes de ilusionar a la gente. Es publicidad engañosa». Roberto sentía que el restaurante se hacía cada vez más pequeño. Las paredes de terciopelo parecían cerrarse sobre él. «Mi condición no es una etiqueta de advertencia en un paquete de cigarrillos, Vanessa», respondió él, luchando por mantener la dignidad, aunque su voz temblaba ligeramente por la furia contenida. «Tengo más que ofrecer que muchos hombres que caminan sobre dos piernas. Mi valor no reside en mis extremidades». «Por favor, ahórrate el discurso motivacional», le interrumpió ella, levantándose bruscamente de la silla. «El dinero puede comprar este traje y esta cena, pero no puede comprar normalidad. Y yo necesito un hombre de verdad, no medio hombre». Con esa última frase, que quedó flotando en el aire como una nube tóxica, Vanessa recogió sus cosas y dio media vuelta, marchándose con paso firme y tacones resonantes, dejando a Roberto solo en medio del restaurante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie comía, nadie hablaba. Todos miraban al hombre en la silla de ruedas, abandonado y expuesto. Roberto sintió una lágrima de rabia y humillación formarse en el rabillo del ojo, pero se negó a dejarla caer. Se quedó inmóvil, mirando fijamente el patrón del mantel, deseando desaparecer, deseando que el suelo se abriera y se lo tragara con silla y todo. Se sentía desnudo, despojado de todos sus millones, reducido a nada más que el lisiado que no fue suficiente. La soledad, esa vieja compañera que pensó haber dejado en casa, se sentó en la silla vacía frente a él, más pesada y fría que nunca. Fue en ese instante de oscuridad absoluta, cuando Roberto estaba a punto de hacer una señal al maître para huir de allí, que una figura apareció en su visión periférica. No era el maître con la cuenta, ni un gerente pidiendo disculpas vacías. Era una camarera, una mujer joven con el uniforme estándar del lugar, pero que lo llevaba con una dignidad extraña. Se llamaba Clara. No se acercó para retirar los platos ni para limpiar la mesa. Se acercó con una calma deliberada, ignorando el protocolo que exigía distancia con los clientes. Clara había visto todo desde la estación de servicio. Había escuchado la crueldad. Había visto la arrogancia de Vanessa y el dolor silencioso de Roberto. Con una suavidad que contrastaba violentamente con la escena anterior, Clara depositó una taza de café humeante frente a él, un café que él no había pedido, y se quedó allí, de pie, no como una sirvienta, sino como un igual, rompiendo la barrera invisible del estatus con su mera presencia. Sí. ¿Te está gustando esta historia de superación y giros inesperados? Por favor, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte la continuación. Tu apoio me ajuda a seguir escrevendo. Aqui está a continuação e conclusão da história, começando com a introdução solicitada. Como pediu o resto da história completa, escreverei os blocos restantes, Ato 2 e Ato 3, na sequência para finalizar a narrativa. Introdução do tema. Em um mundo obsesionado com a perfeição superficial e os balances,
financieros. Somos capaces de distinguir entre el valor de una cartera y el peso de un alma. Esta historia nos invita a cuestionar una verdad incómoda. ¿Quién es el verdadero discapacitado? ¿Aquel que no puede caminar o aquel que, teniendo piernas y fortuna, es incapaz de dar un paso hacia la empatía y la conexión humana? A veces es necesario perder el equilibrio para entender qué es lo que realmente nos sostiene. Acto 2. La dignidad silenciosa y la máscara caída. El café va por cuenta de la gasa, señor, y la compañía, si usted lo permite, es gratuita, dijo Clara con una voz suave pero firme, depositando la taza sobre el mantel inmaculado. No había ni rastro de lástima en su tono, solo una curiosidad tranquila y una calidez que parecía fuera de lugar en aquel ambiente gélido de cristal y cubiertos de plata. Roberto levantó la vista, sorprendido por la intrusión. Sus ojos, acostumbrados a escanear amenazas y calcular riesgos, se encontraron con los de ella, oscuros, profundos y extrañamente serenos. Por un momento, su instinto defensivo se activó. ¿Qué quería esta mujer? ¿Una propina generosa por haber presenciado su humillación? ¿Acaso esperaba que él, en su momento de mayor debilidad, soltara un fajo de billetes para comprar su silencio o su simpatía fingida? La amargura de la experiencia con Vanessa aún le quemaba la garganta como ácido. «No necesito caridad, señorita», espetó Roberto, echando mano a su billetera de piel de cocodrilo con un movimiento brusco y torpe. «Dígame cuánto cuesta el café y cuánto cuesta su tiempo para escuchar las penas de un lisiado rico, y le pagaré el doble para que me deje solo. No estoy de humor para jugar al samaritano con el personal de servicio». Su voz destilaba arrogancia, ese veneno que utilizaba para protegerse del mundo. Esperaba verla retroceder, disculparse y marcharse con la cabeza baja, como hacían todos cuando él sacaba su chequera emocional. Quería que ella se fuera para poder lamer sus heridas en la oscuridad de su soledad, sin testigos que le recordaran su vulnerabilidad humana. Pero Clara no se movió, ni siquiera parpadeó ante su hostilidad. En lugar de eso, hizo algo impensable para una empleada de L'Eternité. Arrastró una silla de terciopelo y se sentó frente a él, al mismo nivel, ignorando las miradas reprobatorias del gerente que observaba desde la distancia. «Mi tiempo no está a la venta y su dinero no me impresiona, señor Velasco», respondió ella, cruzando las manos sobre la mesa con una elegancia natural que contrastaba con su uniforme desgastado. «Y sobre la caridad, creo que usted la necesita más que yo en este momento, aunque no sea del tipo que se deposita en un banco. Usted cree que esa mujer lo humilló por su silla, pero se equivoca. Ella lo humilló porque usted le permitió creer que su valor dependía de su aprobación». Roberto se quedó mudo. La audacia de la mujer lo desarmó por completo. Nadie, absolutamente nadie, en su círculo de ejecutivos, abogados y amigos, se atrevía a hablarle así. «¿Y tú qué sabes?», murmuró él, bajando la guardia por primera vez en años, sintiendo cómo la ira se transformaba en un cansancio infinito. «Sé lo que es que te miren y no te vean», dijo Clara, y por un segundo una sombra de dolor cruzó su rostro, una grieta en su armadura de serenidad. «Sé lo que es construir castillos que se derrumban y tener que empezar de nuevo con nada más que tus propias manos. Usted tiene una silla, sí, pero esa mujer tiene el alma amputada, y eso, señor, no tiene cura ni con todo el oro del mundo». Esa noche Roberto no huyó. Se quedó. Hablaron durante horas, mucho después de que el restaurante cerrara sus puertas al público y solo quedaran las luces de limpieza. No hablaron de negocios, ni de acciones, ni de la discapacidad de Roberto. Clara le habló de libros, de la arquitectura de la ciudad, de cómo la luz incide en los edificios antiguos al atardecer. Roberto se encontró riendo, una risa oxidada que no usaba hacía décadas.
Descubrió que Clara tenía una mente afilada, culta y observadora. Ella no lo trataba con delicadeza, lo desafiaba intelectualmente, le discutía argumentos y le obligaba a ver perspectivas que él, desde su torre de marfil, jamás había considerado. Al despedirse, Roberto sintió algo que creía muerto: esperanza. Durante las semanas siguientes, Roberto regresó a l'Eternité noche tras noche. No iba por la comida, que apenas probaba, sino por ella. Clara se convirtió en su ancla. Él comenzó a compartir con ella sus frustraciones laborales, los problemas de sus empresas, y se sorprendía al recibir consejos de una lucidez estratégica pasmosa para una simple camarera. Tiene una intuición natural para los negocios, pensaba él admirado. Poco a poco, la admiración se transformó en afecto. Roberto empezó a fantasear con salvarla. En su mente de millonario, la ecuación era simple. Ella era maravillosa, pero pobre. Él era rico, pero solitario. Él podía arreglar su vida, podía sacarla de ese trabajo servil, darle un apartamento, ponerla en un puesto en su empresa. Se sentía benevolente, un dios protector dispuesto a elevar a una mortal. Una noche de lluvia torrencial, Roberto decidió dar el paso. Había traído un contrato, redactado por sus abogados, ofreciéndole a Clara un puesto administrativo fantasma con un sueldo exorbitante y un apartamento en una de sus torres residenciales. «Clara, no tienes que seguir sirviendo mesas», le dijo con una sonrisa paternalista, empujando los papeles hacia ella sobre la mesa del restaurante vacío. «Eres demasiado inteligente para esto. Quiero ayudarte, quiero sacarte de aquí. Conmigo no te faltará nada. He arreglado todo para que tengas una vida digna, la vida que te mereces». Roberto esperaba gratitud, lágrimas de emoción, un abrazo. Esperaba ser el héroe de la película. La reacción de Clara fue un silencio helado, más frío que la lluvia que golpeaba los cristales. Ella miró los papeles y luego lo miró a él con una decepción profunda, una mirada que le hizo sentirse pequeño, insignificante. «¿Eso es lo que crees que soy? ¿Un proyecto de caridad?», preguntó ella, su voz temblando no de gratitud, sino de una indignación contenida. «¿Crees que mi dignidad tiene un precio? Igual que esa mujer creía que tu valor tenía una condición física». «No, no es eso, Clara. Es solo que tú mereces más», balbuceó Roberto confundido. «Soy rico. Puedo cambiar tu realidad. Tú no sabes nada de mi realidad, Roberto. Asumes que soy infeliz porque sirvo mesas. Asumes que necesito ser salvada por tu dinero, porque no imaginas que alguien pueda tener riqueza interior sin tener una cuenta bancaria abultada. Eres igual que Vanessa, solo que tu moneda de cambio es la lástima disfrazada de generosidad». Roberto se sintió ofendido. Su ego, inflado por años de poder, se rebeló. «No seas ingrata», alzó la voz, golpeando el reposabrazos de su silla. «Estoy ofreciéndote el mundo. ¿Quién eres tú para rechazarme? Eres una camarera en un restaurante donde ni siquiera podrías pagar un aperitivo. Yo construyo ciudades. Yo doy empleo a miles. ¿Qué has construido tú, Clara?». El aire se tensó hasta el punto de ruptura. Clara se puso de pie lentamente, y su figura pareció crecer, llenando la habitación con una autoridad que Roberto nunca había visto. «¿Qué he construido yo?», repitió ella, y su voz cambió. Ya no era la voz de la camarera amable. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes, cargada de una potencia técnica y profesional. «Es curioso que lo preguntes, señor Velasco, porque la torre en la que vives, el edificio Zenith, fue diseñado originalmente para ser un complejo sostenible y accesible para todos. Pero los planos fueron modificados para maximizar el lucro, eliminando las rampas de acceso universales y los jardines comunitarios». Roberto palideció. ¿Cómo sabes eso? Esos eran informes internos confidenciales de hace 10 años. «Lo sé porque yo lo diseñé», dijo Clara.
y la revelación cayó como un rayo. No soy solo Clara la camarera, soy la doctora Clara Inés Valdés, arquitecta y urbanista. Fui la socia fundadora de Vanguardia Urbana, la firma que tu conglomerado compró hostilmente, desmanteló y llevó a la quiebra para eliminar a la competencia. Roberto sintió que el suelo desaparecía bajo sus ruedas. Clara Valdés. El nombre era una leyenda en la facultad, una visionaria que había desaparecido de la escena pública hacía años. Tuve que dejarlo todo, continuó ella, implacable, con lágrimas de rabia brillando en sus ojos. No porque fracasara, sino porque mi padre enfermó de Alzheimer y necesité un trabajo con horarios flexibles que no me exigiera viajar para poder cuidarlo hasta su último día. Gasté cada centavo de mis ahorros en su cuidado, manteniendo mi dignidad intacta sin pedirle nada a nadie. Mientras tú, Roberto, destruías mi obra para poner más mármol en tus vestíbulos, yo limpiaba mesas para mantener vivo a mi padre. Así que no te atrevas a decirme que construyes ciudades. Tú solo construyes jaulas de oro. Yo construyo hogares, incluso si ahora solo sirvo café. Si te ha impactado esta revelación y quieres saber cómo terminará la historia de Roberto y Clara, dale me gusta y suscríbete ahora mismo. El silencio que siguió a la revelación de Clara fue absoluto, pesado como el plomo. Roberto estaba paralizado, no físicamente esta vez, sino moralmente. Toda su narrativa de superioridad, la historia que se contaba a sí mismo de ser un hombre hecho a sí mismo que luchaba contra la adversidad, se desmoronó ante la verdad desnuda de Clara. Él no era el héroe trágico, él había sido el villano en la historia de ella, el tiburón corporativo que había devorado los sueños de una mujer brillante por un margen de beneficio trimestral. La vergüenza que sintió fue 1000 veces más dolorosa que la que Vanessa le había infligido, porque esta vez él sabía que se la merecía. Clara no lo estaba juzgando por sus piernas, sino por sus acciones. Clara recogió su bolso y se quitó el delantal, doblándolo con precisión geométrica sobre la mesa, junto al contrato millonario que Roberto le había ofrecido. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que construye para los demás. Y usted, señor Velasco, no construyó nada, solo destruyó para acumular. Quédese con su dinero. Yo me voy con mi conciencia tranquila. Salió del restaurante con la cabeza alta, dejando a Roberto solo en medio del lujo vacío que ahora le parecía una prisión. Esa noche Roberto no pudo dormir. Deambuló por su ático, mirando las paredes, los acabados de lujo, y por primera vez vio las grietas invisibles de su existencia. Vio la falta de rampas que Clara había mencionado, el diseño hostil, la frialdad de su propio imperio. Lloró, no por su discapacidad, sino por su ceguera. Pasaron 3 días en los que Roberto no fue a la oficina. Sus accionistas llamaban frenéticos, pero él no contestaba. Estaba inmerso en una investigación profunda, revisando los archivos antiguos de la adquisición de Vanguardia Urbana. Leyó cada plano original de Clara, cada nota al margen sobre accesibilidad, luz natural y comunidad. Entendió la genialidad que había aplastado. Al 4.º día, tomó una decisión. No podía borrar el pasado, pero podía rediseñar el futuro. Averiguó dónde vivía Clara, un pequeño apartamento en un barrio obrero, lejos de los rascacielos del centro financiero. Roberto llegó a su puerta, no en su limusina, sino en un taxi adaptado. No llevaba trajes de diseñador, sino una camisa sencilla. Cuando Clara abrió la puerta, su expresión era de cautela, preparada para cerrar de un portazo. No he venido a ofrecerte dinero, ni trabajo, ni disculpas vacías, dijo Roberto rápidamente antes de que ella pudiera hablar. Su voz temblaba, pero era firme en su humildad. He venido a devolverte lo que es tuyo. Le extendió una carpeta simple, no un contrato legal,
sino un juego de planos. Eran los planos de un terreno baldío que la empresa de Roberto poseía en el centro de la ciudad, un sitio valorado en millones. «He cancelado la construcción de la nueva torre corporativa», continuó él. «Quiero construir tu proyecto, el original, el centro comunitario y habitacional totalmente accesible. Pero no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo humano. Te necesito, no como empleada, sino como socia directora. Tú mandas, yo financio, sin condiciones». Clara miró los planos y luego a Roberto. Vio en sus ojos algo nuevo, respeto genuino y un arrepentimiento profundo. Vio a un hombre que finalmente había entendido que su discapacidad más grande había sido su ego. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella, suavizando su postura apoyada en el marco de la puerta. «Porque tenías razón», admitió Roberto bajando la vista hacia sus manos. «Me dijiste que yo solo construía jaulas. Quiero empezar a construir hogares y quiero aprender de la mejor. Por favor, Clara, enséñame a construir algo que valga la pena». El Centro Valdés Velasco se inauguró 2 años después. No era el edificio más alto de la ciudad, pero era el más hermoso. Tenía jardines sensoriales, rampas integradas en el diseño artístico y espacios que invitaban a la convivencia entre personas de todas las capacidades y orígenes. El día de la inauguración, la prensa estaba allí, pero Roberto se mantuvo en un segundo plano. Observaba desde su silla cómo Clara, radiante y en su elemento, cortaba la cinta y explicaba la visión del proyecto. Cuando ella terminó su discurso, buscó a Roberto entre la multitud. Él se acercó y, frente a las cámaras y la alta sociedad que una vez lo había mirado con lástima, ella le tomó la mano. No fue un gesto romántico de cuento de hadas, sino una alianza de hierro entre dos iguales. En la imagen final, vemos a Roberto y Clara en la terraza del edificio al atardecer, mirando la ciudad que se extendía ante ellos. Ya no había arriba ni abajo, ni ricos ni pobres, en ese pequeño espacio que habían creado. «Gracias por devolverme la visión», dijo Roberto mirando el horizonte. «Gracias por atreverte a mirar de verdad», respondió Clara sonriendo. Juntos comprendieron que la vida, como la arquitectura, no se trata de cuán alto puedes llegar, sino de cuán sólidos son los cimientos sobre los que construyes tu humanidad. Y en ese silencio compartido, Roberto se sintió, por primera vez en su vida, completo.